Muy buenas tardes con todos y todas, qué gusto tenerles en un nuevo webinar, esta vez a cargo de nuestro querido Mauricio Hidalgo. En este webinar vamos a aprender muchísimo acerca de cómo podemos desarrollar nuestras habilidades y destrezas y así desarrollar todo nuestro potencial y nuestro crecimiento profesional y personal. Vamos a tratar varios temas interesantes con Mauricio. Hoy vamos a aprender acerca del crecimiento intencional. El día viernes hablaremos acerca de la visión de crecimiento. El lunes hablaremos acerca de la disciplina como ingrediente para tu crecimiento y vamos finalmente a planificar tu crecimiento. Así es que no te pierdas ninguno de estos webinars para que tú puedas ir creciendo diariamente con nosotros y puedas alcanzar todas tus metas, tus sueños y tus ilusiones y así puedas también proyectar esta nueva capacidad que tú vas a adquirir con Mauricio a tus seres queridos, a tus estudiantes, a tus amigos, a quien tú quieras, para que puedas ser una mejor persona y puedas ser ejemplo para tus estudiantes también. Les recuerdo que para obtener la certificación académica de este webinar, pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. La certificación es por 40 horas y tiene un costo de $20. O si prefieres una certificación diaria por cada tema que va a compartirnos Mauricio, puedes hacerlo por solo $5. La certificación es por 4 horas académicas. Les invito también a que ya se inscriban en nuestras formaciones en psicoterapia y profesor Sombra Educador Inclusivo. Estas son formaciones 100% online que no puedes perderte para que puedas ir incrementando tu desarrollo, tu aprendizaje, tus conocimientos y también para que vayas aportando un poquito más a tu currículum. También te invito, mañana inicia ya el webinar manejo del DC, este departamento tan importante dentro de una institución educativa, así es que no te pierdas este bonito webinar del tema manejo del DC a cargo de Renata Delgado. Este webinar inicia mañana a las 5 de la tarde, así es que no te puedes perder el webinar manejo del DC. Y vamos a hablar entonces la metodología de trabajo que vamos a manejar en esta tarde y todas las sesiones que vamos a trabajar con Mauricio. En primer lugar, tienes que visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, realizar 3 comentarios durante la videoconferencia y lo más importante, compartir este webinar con un grupo de amigos para que puedan crecer nuestra comunidad y también para que este conocimiento llegue a más personas. Voy a presentar entonces ahora a Mauricio para dar inicio ya en esta tarde. Mauricio Hidalgo es licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Tecnologías para Gestión y Práctica Docente. Es experto en educación virtual y diseño de programas de capacitación basados en competencias. Ha trabajado durante 12 años en instituciones de educación secundaria y 5 años en el diseño y desarrollo de cursos de capacitación para profesionales en diversas áreas. Además, es coordinador académico de cursos y learning. Muy buenas tardes, Mauricio. Bienvenido. Hola, hola, ahora sí. Ahí está, muy bien. Perfecto, muchas gracias Fernanda. Gracias a Poliestudios por la oportunidad precisamente de compartir este tema acerca de principios del crecimiento personal y gracias a cada una de las personas que se están conectando a través de la sesión de Zoom, a través de la página de Facebook. Les damos la bienvenida. Bienvenido si estás escuchando la transmisión en vivo y bienvenido también si vas a escuchar la grabación. Pues una de las cosas que
llama la atención es acerca del crecimiento personal, porque muchas de las personas tenemos por entendido, yo lo entendía inclusive de esa manera, que el crecimiento es espontáneo, es natural. Y cuando nos referimos específicamente al crecimiento físico, sí hay algo de razón, pero solamente durante la etapa de la niñez, ¿verdad? El resto del tiempo, por supuesto, el cuerpo físico deja de crecer y también el crecimiento espiritual, emocional, intelectual empiezan ya a ser intencionales, ¿sí? Empiezan a depender de la decisión personal de cada uno. Así que quiero compartir con ustedes algunas de las preguntas con las que vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, ¿sí? En primer lugar, quiero preguntarte, ¿has trazado un plan de acción para tu crecimiento personal? Y esta pregunta eh, es importante porque no se trata solamente, no se trata solamente de escribir un plan o pensar qué es lo que quieres conseguir de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. No es solamente eso. Lo más importante es cuál es la posición o la situación actual en que te encuentras a día de hoy y cuál es la situación que tú esperas conseguir, ¿sí? Y cómo lo vas a conseguir. Entonces, no estoy hablando solamente del objetivo, porque un plan de acción, asimismo, así como en nuestros planes de clase, en nuestras planificaciones curriculares, no agregamos solamente el objetivo, ¿verdad? O las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes, sino cuáles son las actividades que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. En el caso de la planificación curricular, cuáles contenidos nos van a ayudar a conseguir esos objetivos, ¿verdad? Entonces, aquí esta pregunta es fundamental porque necesitamos nosotros definir un plan que nos lleve de la teoría hacia la acción, hacia una acción concreta, ¿sí? Entonces, empezamos por ahí y tenemos también otra pregunta. Si tú ya tienes un plan de acción para tu crecimiento personal, ¿te has comprometido a llevarlo a cabo? O, como decía, se quedó solamente escrito. ¿Por qué? Como te decía hace un momento, el crecimiento ya no depende, mejor, no depende de las circunstancias externas. Más que todo el crecimiento personal, la superación personal va a depender de tus propias decisiones y de las acciones que esas decisiones te empujen a hacer, a llevar a cabo, ¿sí? Y otra pregunta, y por supuesto las personas que estamos participando en vivo, me gustaría que lo puedan contestar a través de los comentarios. ¿Qué es la mentalidad de éxito? ¿Qué es lo que tú entiendes por mentalidad de éxito? Bien, mientras revisamos algunas de las respuestas, entonces vamos a definir cuáles son los temas generales que vamos a revisar en la sesión de hoy, ¿sí? Me voy a basar en la ley de intencionalidad, que es una de las leyes de crecimiento planteada por John Maxwell. Y a esta ley le vamos a desmenuzar, le vamos a analizar principalmente desde el punto de vista de lo que él plantea como las brechas de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos listos, vamos a arrancar con la presentación. Bien, cuando hablamos del crecimiento en general, como te decía, nada ocurre porque sí. Nada está en manos, digamos así, del destino o de circunstancias que no podamos controlar, ¿de acuerdo? James Allen, un autor de varios libros que en este tiempo están tomando importancia, tomando trascendencia, como por ejemplo eh, libros como El poder de la intención, por ejemplo, nos habla, él ya lo escribió hace más de un siglo, en 1903,
Sin embargo, son realidades que están teniendo vigencia incluso hoy en día. Y él lo decía, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorarse a sí mismas. Y por ese motivo permanecen atadas o atascadas, ¿sí? Cuando, por lo general, una de las respuestas más comunes, cuando pregunto a las personas, ¿qué es lo que quieres mejorar en ti? Por lo general me dicen, quiero conseguir un mejor trabajo, o quiero mejorar mi sueldo, o quiero tener una familia. Y por supuesto son objetivos o son pasos que sí son loables y demuestran una intención de crecimiento. Sin embargo, el crecimiento personal va mucho más allá de las circunstancias externas, ¿sí? El crecimiento personal va a depender mucho de qué es lo que quieres para ti, ¿de acuerdo? Y ahí estaremos hablando, por ejemplo, de temas como aprender, yo que sé, un nuevo idioma, leer una tal cantidad de libros durante el año, ¿sí? Mejorar, crecer intelectualmente, crecer espiritualmente, tener esa conexión con lo trascendente, ¿de acuerdo? Un crecimiento mental, un crecimiento emocional, ¿sí? Cómo manejar las diferentes inteligencias, que es una teoría que cada vez va demostrándose por sí misma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tú vas a tener respecto de los resultados de tu crecimiento? Sin embargo, nuestro crecimiento se obstaculiza o se detiene principalmente por nuestros propios pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos son los que detienen esas oportunidades de crecimiento y por supuesto son pensamientos erróneos. Así es que hoy vamos a referirnos a esos pensamientos erróneos como las brechas de crecimiento que te hablaba al principio de la presentación. Y vamos a ver 8 brechas, ¿sí? Y las vamos a analizar con mucho cuidado y por supuesto te invito a que tengas a la mano un cuaderno, un lápiz, algún material donde tú puedas tomar nota de estas ideas que vamos a compartir y que por sobre todo tú puedas empezar a trabajar en tu plan de acción. Si no tienes tu plan de acción, pues hoy mi expectativa es que tú puedas definir tu plan de acción. Y si tú ya lo tienes, pues que salgas con el compromiso de ejecutar ese plan de acción y no que se quede solamente en el papel escrito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. La primera es la brecha de la suposición, ¿sí? Y cuando nosotros suponemos algo, en cualquier contexto, cuando nosotros suponemos algo, no es necesariamente algo 100% verídico o 100% comprobable, ¿sí? Entonces, por así decirlo, la frase célebre de esta brecha, la frase más común de las personas que nos detenemos o nos detuvimos por la brecha de la suposición es, supongo que creceré automáticamente. ¿De acuerdo? Esa es la suposición, que claro, durante toda mi niñez mi cuerpo físico creció sin hacer mayor cosa, ¿verdad? Alimentarme bien, cuidarme, evitar accidentes y todo. El cuerpo crecía durante la niñez. Pero ¿y qué pasaba con el resto de áreas de nuestras vidas? Porque nosotros no somos solamente un cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que ponerle mucha atención al crecimiento, como te decía, intelectual también, al crecimiento emocional, al crecimiento espiritual. Durante la niñez, mira, nuestro cuerpo físico crece automáticamente. Y esa modalidad de crecimiento automático no se aplica a las otras áreas, como te lo mencionaba. Entonces, si está incorrecta la suposición del crecimiento automático o el crecimiento natural en las áreas diferentes a lo físico, entonces se necesita una intencionalidad. Por eso esta primera ley se llama
la ley de la intención o de la intencionalidad, porque necesitamos precisamente ser específicos, ser intencionales en querer crecer. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta es que tú puedas establecer tu crecimiento como una meta, ¿sí? Y si esta meta se puede traducir en indicadores tangibles, es todavía mucho mejor, ¿sí? Porque no solamente digas de aquí a 2 o 3 meses, a ver, creo que sí crecí porque estoy mejor que antes. No, no es un indicador medible, ¿de acuerdo? Tratemos de buscar indicadores que nos permitan medir y comparar la situación actual con una situación anterior para evidenciar si en verdad hubo crecimiento, ¿sí? Y bien, hay algo que es totalmente cierto. Si tú no mejoras desde tu ser, desde tu interior, las circunstancias tampoco lo harán. Y precisamente en uno de los libros de James Allen, que es El poder de la intención, nos habla que nuestra mentalidad tiene una capacidad para adaptarse a las circunstancias que vivimos y para controlar esas circunstancias, ¿sí? Entonces, si tu pensamiento es un pensamiento de fracaso, es un pensamiento pesimista, las circunstancias que vas a atraer son precisamente de esas características de fracaso, circunstancias de pesimismo, pero por el contrario, si te llenas de una mentalidad positiva, de un pensamiento positivo, de optimismo, ¿sí? Es lo que vas a atraer. Ese optimismo, ese positivismo es lo que tú vas a atraer, solamente por desearlo desde tu ser interior, ¿sí? Entonces, como te decía, si tú no mejoras, tus circunstancias tampoco lo van a hacer. Y en esta diapositiva precisamente usé la imagen de un velero porque representa con mucha precisión esta frase de Montaigne. Ningún viento es favorable para aquel que no tiene un puerto de destino. ¿De acuerdo? Mira, cuando los barcos de carga, cuando los camiones de carga van a hacer una entrega, ¿de acuerdo? Antes de salir del puerto, los barcos, o antes de salir de la bodega, en el caso de los camiones, antes de salir, ellos saben a qué lugar se tienen que dirigir. No es que primero el barco zarpa y después en alta mar se pone a pensar a ver a dónde tengo que ir. No, no. Ellos desde el momento en que el transporte se empieza a mover ya sabe hacia dónde se va. Entonces, creo que esa es una metáfora, una comparación que nos ayuda a entender cuán importante es trazar objetivos, cuán importante es que nosotros tengamos las metas claras, ¿sí? Vamos a ver entonces la segunda brecha, es la brecha del conocimiento. Cada una de estas brechas tiene una frase común que yo le voy a llamar la frase célebre de la brecha, ¿sí? Entonces, para el caso de la brecha de conocimiento, la frase es no sé cómo crecer. Entonces, aquí yo me encuentro con una persona que, a ver, ya reconoce que necesita crecer, se da cuenta que puede alcanzar niveles mejores, ¿de acuerdo? Pero su inquietud es que no sabe cómo crecer. Ya tiene claro a dónde quiere llegar, pero no sabe cómo. Entonces, es una cuestión de plantear estrategias, ¿sí? Por tanto, si el objetivo está bien claro, bien definido, entonces la estrategia va a surgir sin mayor problema. ¿De acuerdo? Mira, yo vivo en el centro de la ciudad de Quito y ahí hacia el norte la capital de provincia más cercana es la ciudad de Ibarra y hacia el sur la capital de provincia más cercana es Latacunga, ¿sí? Si yo quiero irme hacia la ciudad de Ibarra, que está al norte, yo no tengo para qué tomar trayectoria hacia el sur, ¿verdad? Entonces, como te decía, si tengo claro el objetivo, si sé hacia dónde quiero llegar, la estrategia va a tener
ya cierto grado hasta de obviedad, ¿sí? Se va a volver tan evidente la estrategia que la vas a poder plantear casi sin problemas, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir tu objetivo, definir tu meta. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Sí? Por supuesto, definir ese plan de crecimiento. Una vez que tienes claro el objetivo, vas a definir cada una de las estrategias y con esas estrategias tú estableces tu propio plan. Y aquí la recomendación es que tú puedas empezar por metas pequeñas, ¿de acuerdo? Por metas realizables. ¿Por qué? Porque si no te has acostumbrado todavía a conseguir objetivos, si no te has acostumbrado todavía a cumplir metas, y te hablo del ámbito personal, yo sé que cada uno de nosotros en el ámbito profesional nos desenvolvemos, de acuerdo, pero en el ámbito personal, como te decía, no es tan obvio, no es tan natural así, tiene que ser intencional. Entonces, te recomiendo, trázate metas pequeñas. Por ejemplo, eh, leer un libro en una semana. Por ejemplo, si hay una persona con quien tú sientes que necesitas comunicarte, pero te da miedo, te da pena, sí, libérate de eso y llámale, haz la llamada, salúdale a esa persona, ¿de acuerdo? Pero trázate metas, como te digo, traza metas de corto plazo que se puedan medir y que se puedan realizar. Luego, poco a poco, tú vas a formar el hábito de trazarte metas y junto con eso el hábito de cumplir, de lograr tus metas. ¿Sí? Por tanto, la brecha del conocimiento empezaba diciendo, no sé cómo crecer, pero aquí la importancia es trazar metas, trazar estrategias, definir tus objetivos, por supuesto, pero trazar estrategias. Bien, la siguiente brecha, la siguiente brecha que vamos a revisar se llama la brecha del momento y vamos a revisar, vamos a entender qué es lo que significa o cómo se relaciona esta imagen con, con lo que vamos a explicar acerca de esta brecha del momento. La frase célebre es, no es el momento adecuado para comenzar. No inicia su plan de crecimiento porque todavía no se siente listo. No empieza a crecer porque cree que necesita más requisitos. Entonces, si este no es el momento adecuado para comenzar, si ese momento no es ahora, entonces ¿cuándo? Y es una pregunta que a mí me pasó en algún momento y algunas de las personas a quien he asesorado se lo preguntan, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿De acuerdo? Pero necesitas contestar esa pregunta. Y la respuesta, aquí la respuesta, no sé si la respuesta correcta, pero la más conveniente es empieza ahora. Ya pasaste esperando un montón de tiempo. ¿Para qué esperar otro día más? ¿Para qué esperar otra hora más? Empecemos a crecer y ya. Empecemos. Si ya tienes ese plan definido, si ya tienes esas estrategias identificadas, ¿por qué esperar más? Entonces te animo para que tú puedas ser intencional en ese crecimiento. Mira, eh, tomar la decisión de crecer es un paso importante y por supuesto tiene que ser el primer paso, pero el crecimiento es mucho más que una decisión. ¿Sí? John Maxwell en uno de sus libros habla, nos comparte una anécdota muy significativa para él en relación con su padre. ¿Sí? El padre de John Maxwell le encantaba decirles esta adivinanza a John y a sus amigos. ¿Sí? Hay hay cinco ranas que están paradas al borde del lago. ¿Sí? Cuatro deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan? En el borde del lago, por supuesto. Si cuatro ranas deciden saltar, ¿cuántas quedan en el borde del lago? Y claro, casi todos contestaban una. No, decía el padre de John Maxwell.
Quedan las 5 mismas ranas. ¿Por qué? Porque las 4 solamente decidieron saltar, pero no saltaron. Esa misma comparación es la que necesitas comprender para tu crecimiento. Tomar la decisión de crecer, tener el plan para crecer, es importante, sí, pero todavía no hay crecimiento ahí. Todavía no hay evidencia de crecimiento por el hecho de tomar una decisión. Entonces, toma la decisión, traza el plan, define los objetivos, pero llévalo todo eso hacia la acción. ¿Sí? Clark, un político estadounidense, lo mencionaba de esta manera. Qué diferente sería el mundo si todos hicieran lo que se han propuesto hacer. ¿Sí? Y claro, esto cuando son temporadas de elecciones también lo vemos, ¿no es cierto? Cada candidato nos presenta un montón de promesas, un montón de ofrecimientos, pero aquellos que llegan, ¿en verdad cumplen todo lo que han ofrecido? Y no vayamos tan lejos, no lo llevemos al campo de la política, nosotros mismos. Ha habido veces en que hemos faltado a nuestra propia palabra, prometiendo, ofreciendo hacer algo y después no haberlo hecho. Entonces, mira, no necesitas prometerlo todo ni bajarle el cielo a la otra persona, sino hacer lo que tú sabes que te corresponde hacer. Y en este caso, si estamos hablando de tu crecimiento personal, la decisión que te estoy invitando a que tomes ahora, que tomes hoy, es que empieces a crecer hoy, no mañana, no pasado, no la siguiente semana, sino que empieces a crecer hoy. Determínate a tomar acciones de crecimiento hoy. ¿Sí? Yo creo que estar participando en estos webinars ya es una primera acción, una acción muy loable, así es que te transmito mi felicitación por tomar esa decisión de participar en estos webinars, porque ya es un paso concreto que implica tu crecimiento. Luego de definir tu plan de crecimiento necesitas ponerte en acción y mientras más pronto empieces, por supuesto, más pronto vas a alcanzar tus metas. ¿De acuerdo? El crecimiento, mira, tiene unos dos enemigos que son, que son tremendos. ¿De acuerdo? La pasividad es el uno y la procrastinación es el otro. La pasividad de sentarse y esperar a que las cosas sucedan solitas y porque sí, no te lleva a tu crecimiento. ¿De acuerdo? Como te decía, y esto manténlo presente durante toda la sesión de este día, el crecimiento es intencional. Si yo no tengo la intención de crecer, no hay crecimiento. ¿De acuerdo? Y lo otro, la procrastinación, el postergar las cosas. Mañana voy a crecer, es la famosa brecha del momento. Mañana voy a tomar acciones, procrastinar. Y mientras sigas aplazándole a la acción, te vas a ir acostumbrando a ese estancamiento y acostumbrarse al estancamiento puede ser lo más grave porque dejas de tener esa visión de crecimiento. Entonces, sí te animo a que tomes acción lo más pronto posible. ¿Sí? Como te decía, desarrolla el hábito de planear metas. Acostúmbrate a conseguir metas. ¿Sí? Que de aquí en adelante te conozcan como aquella persona que consigue metas, que consigue lo que se propone. Bien. Otra de las brechas que impiden nuestro crecimiento es la brecha del error. Y las personas que se dejan detener por esta brecha, su frase más común es, me da miedo cometer errores. ¿Sí? Tienen miedo de cometer errores. Mira, cuando yo empecé a aprender estos temas sobre crecimiento personal, sobre mentalidad de éxito, ¿sí? Me di cuenta que una de las raíces de mis miedos era la exigencia de quienes
de las personas que fueron mis autoridades durante mi niñez. No te hablo solamente de mis padres, sino de algunos de mis profesores en la niñez, en la niñez, antes de adolescencia inclusive. Su reacción ante los errores de la otra persona eran reacciones desmedidas. Y eso, claro, inconscientemente empezó a generar miedos. Y empezó a generarme ese miedo de cometer errores. Entonces, la reacción inconsciente era, si me equivoco, mi autoridad se va a enojar. Si me equivoco, mi autoridad me va a reclamar. Tuvo que pasar un montón de tiempo, tuvo que haber un montón de crecimiento, un montón de aprendizaje para poder superar esa barrera. ¿Sí? Entonces, mira, no tengas miedo de cometer errores, porque el miedo de cometer errores, el miedo de equivocarse, lo que te lleva es a no hacer nada. Y si no haces nada, caemos en el problema de la pasividad que hablábamos en la brecha anterior. Entonces es importante ponerse en acción. Mira, si tú no te equivocas, no vas a identificar las oportunidades de mejora, porque solamente la acción te va a permitir identificar, ni siquiera hablamos de los errores, te va a permitir identificar las oportunidades de mejora, ¿sí? Aquellas cosas que en una próxima ocasión las vas a poder hacer mejor, ¿de acuerdo? Y aquí viene una secuencia, fíjate. Si no te equivocas, no identificas oportunidades de mejora. Si no identificas esas oportunidades de mejora, no vas a definir bien tus estrategias, ¿sí? Por eso es importante que una estrategia bien definida, no la vas a plantear correctamente a una estrategia en el primer intento. Muchas veces estas estrategias o el plan mismo va a depender o va a tener que flexibilizarse a través del ensayo, prueba-error, ¿sí? Si las estrategias no se definen bien, el plan no es realizable o no lo vas a percibir como realizable. Porque si te digo ahora que te plantees como meta alcanzar un sueldo de, yo que sé, unos $8,000 mensuales, ¿sí? No quiero decir que sea imposible, pero todavía es un salto muy grande, entonces hay que ir creciendo, ¿sí? Hay que ir manteniendo un ritmo de crecimiento constante, ¿de acuerdo? De pronto de hoy a mañana no alcances esa meta, pero por lo menos determínate y comprométete en realizar acciones que te lleven hacia eso. Bien. Y por supuesto, si el plan no es realizable, el crecimiento no se produce. Entonces, mira cómo toda esta secuencia, mira qué es todo lo que puede pasar solamente por el miedo de cometer un error. Puede estar comprometiendo tu crecimiento. Y eso es un riesgo que no vale la pena tomarlo. No te preocupes de ejecutar acciones y luego equivocarte. ¿Por qué? Porque necio no es el que se equivoca. Necio no es el que se equivoca. Necio es aquel que después de cometer errores no aprendió de ellos. ¿Sí? Y ahí viene ese famoso refrán de tropezar de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí? Evita eso. Si ya tropezaste una vez, mira, identifica bien cuáles son las oportunidades o las cosas que puedes hacerlas mejor y preocúpate de corregir eso. ¿De acuerdo? Entonces, no te preocupes de cometer errores, preocúpate de no corregirlos. ¿Sí? Esta pregunta es clave y me gustaría que las personas que están tomando nota en escrito puedan personalmente contestar esa pregunta. Si tú tuvieras la garantía que no vas a fracasar, ¿qué es lo que harías? Si tuvieras la garantía que no vas a fracasar,
¿A qué te atreverías a hacer? Piénsalo, escríbelo y sin duda puedes plantearlo ya como una de tus metas. No tengas miedo de fallar. ¿De acuerdo? La siguiente brecha que vamos a ver se relaciona bastantísima con esta brecha del error y es la brecha de la perfección. Mira a la persona tan dedicada a cortar el césped, ¿sí? No te estoy queriendo decir que seamos, que le bajemos el índice o el estándar de calidad en las cosas que hacemos, pero tampoco nos detengamos, no nos dejemos detener por la perfección, por el perfeccionismo más bien sería. El, la frase más común de las personas que se dejan detener por esta brecha es, tengo que encontrar la mejor manera antes de empezar. Es decir, si no estás seguro de llevar a cabo una acción, pero para que al siguiente día salga en los periódicos por lo excelente y por lo perfecta que fue, prefieren no hacer nada, prefieren quedarse estancados, pasivos. Venga que con eso el crecimiento no se produce. Me acordaba del béisbol, un deporte muy común en los países de Norteamérica. Ningún beisbolista hizo home run en su primer intento. Ninguno. De pronto de los futbolistas, muy pocos habrán hecho gol en su primera jugada que realizaron en sus vidas. ¿Verdad? No necesitas ser perfecto. No necesitas que tu primera acción sea la acción perfecta. ¿Por qué? Como te decía, tú vas a ir formando el hábito de crear metas, de cumplir metas, de cumplir tus metas. Algunas metas de pronto hasta ahora inclusive se han quedado a medio hacer. Algunas metas se han quedado solo en el papel. No hay problema, pero preocúpate sí, por supuesto, de corregir los errores. Volvemos a cómo solventar la brecha del error. Pero la brecha de la perfección es precisamente no caer en el perfeccionismo, que el perfeccionismo, que esa obsesión por el perfeccionismo no sea lo que te detiene. ¿Por qué? Básico. Si tú no empiezas a hacer las cosas, no vas a encontrar una mejor manera de hacerlas. ¿Sí? Necesitas de empezar a hacer las cosas, necesitas de empezar a trabajar en cumplir tus sueños para saber qué es lo que necesitas mejorar. Y a medida que avanzas, por supuesto, identificarás mejor el resto del camino. Las personas que hemos tenido la oportunidad de conducir en una carretera o en una autopista durante la noche, sabemos que por más intensas que sean las luces de nuestro vehículo, nunca van a alumbrar a todo el camino. Van a ir alumbrando ciertas distancias, ciertas partes del camino, pero no todo desde un principio. ¿Qué es lo que necesitamos? Es ir avanzando, seguir avanzando, para que cada vez que avanzamos, más parte del camino se vaya iluminando. ¿Sí? Y como te digo, pueden ser metáforas de pronto hasta muy obvias, pero cuando lo hablamos o lo comparamos ya en cuanto a nuestro crecimiento personal, resulta que sí hay que tomarlo en cuenta, pero que no ha sido tan fácil, ¿verdad? Entonces, tratemos la siguiente brecha, que es la brecha de la inspiración. Esta brecha de la inspiración, las personas, su frase más común es, no tengo ganas de hacerlo, no lo quiero hacer. Y a veces postergan o a veces de una vez dejan de intentarlo. La mejor forma de salir de donde estás y la única forma de salir de donde estás es dar el primer paso. Y claro, y después todos los siguientes, ¿verdad? Pero si tú no eres intencional en dar ese primer paso, lo más probable es que te vas a seguir quedando donde estás, ¿sí? Que no se va a producir crecimiento y vas a entrar en zona de confort. Necesitas encontrar tu motivación en tu ser interno,
que tu motivación sea lo que nazca de ti, no de lo que pasa afuera. Por ejemplo, hoy en la mañana amaneció, pero con una lluvia tan intensa, tan fuerte en el sector donde vivo, que acabé levantándome casi una hora después de mi horario normal. Una por el frío, dos porque estaba abrigadito el ambiente en el dormitorio, pero no había esa inspiración para levantarme hasta que ya se tuvo que tomar acción, ¿verdad? Tomar acción, motivarte desde tu ser. Entonces, convencerte que este día va a ser un día maravilloso, un día de victoria, un día en que vas a alcanzar tus metas, ¿sí? Y que esa inspiración interna, esa motivación interna sea lo que te inspire y lo que te mueva a hacer las cosas, ¿de acuerdo? No te fíes de las circunstancias externas porque lo externo no está en tu control. Confía en lo que sí puedes tú controlar. ¿Y qué es lo que tú puedes controlar? Tu carácter. ¿Qué es lo que puedes controlar? Tus palabras. ¿Qué es lo que puedes controlar? Tus motivaciones. ¿De acuerdo? Importante el eslogan de la marca Nike, ¿no? Solo hazlo. Solo hazlo. Encuentra lo que quieres hacer y solo hazlo. ¿De acuerdo? No dejes que nada te detenga. Cuando hablamos de la brecha de la comparación, las personas que se dejan detener por esta brecha, su frase es, hay otros mejores que yo. Y aunque es una realidad, y perdóname si soy muy duro en decirte de esta manera, hay gente mejor que tú, hay gente mejor que tú, pero solamente tú decides por cuánto tiempo ellos van a ser mejores que tú. ¿Sí? Hablando del fútbol, bueno, en este tiempo tenemos una, unos desacuerdos, ¿verdad?, entre quién es el mejor futbolista del mundo, Messi o Cristiano Ronaldo. Independientemente de quién sea hoy el mejor jugador del mundo, sin duda, antes que ellos hubo otro mejor jugador del mundo. Y antes de ese otro hubo otro, ¿verdad? Siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, si tú quieres ser el mejor en lo que haces, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Estancarte? No, para nada. Crecer, crecer, mantenerte actualizado, mantener ese crecimiento, ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Y por supuesto, rodéate de un entorno que te inspire, pero no que te intimide. Rodéate de personas que sean mejores que tú, sí. Y qué curioso que te lo diga así, ¿no? Rodéate de personas mejores que tú, pero no dejes que esa realidad te intimide. Encuentra la inspiración o encuentra una motivación en un entorno que te permita crecer. ¿De acuerdo? A quienes nos gusta practicar deportes, sabemos que para alcanzar un nivel de competitividad más alto, no podemos practicar con principiantes, no podemos mantenernos entrenando junto a principiantes. Tenemos que subir el nivel y subir el nivel y subir el nivel cada vez. ¿Sí? Y por supuesto, lo más importante, la única persona a quien tú necesitas superar constantemente eres tú mismo. ¿Sí? Que el día de mañana, que el día de mañana tú seas mejor que hoy. Entonces, aquí veo a algunas personas conectadas en la sesión de Zoom y permíteme decírtelo directamente. Javier, que el Javier de mañana sea mejor que el Javier de hoy. Diana, que la Diana de mañana sea mejor que la Diana de hoy. ¿Sí? Daisy, que la Daisy de mañana sea mejor que la Daisy de hoy. Y así con cada uno de ustedes. Evelyn, igual, que la Evelyn de mañana sea mejor que la de hoy. ¿De acuerdo? Mantengamos ese ritmo de crecimiento constante, permanente. Perfecto. Hablemos de una siguiente brecha.
La siguiente es la brecha de la expectativa. Cuando nosotros hablamos del tema de crecimiento personal, las personas se trazan unas expectativas no necesariamente altas, ¿sí? Pero cuando confrontan esa expectativa con la realidad, surge una comparación que compone la frase célebre de esta brecha, es: pensaba que iba a ser más fácil, pensaba que el crecimiento sería más fácil. Sin embargo, la realidad es otra. Si el crecimiento fuera en verdad fácil, lo habrían conseguido montones de personas, ¿verdad? Si el crecimiento fuera tan fácil como dice el refrán, soplar y hacer botellas, un montón de gente habría alcanzado ya niveles de crecimiento todavía mucho mayores a los que han alcanzado ahora. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque el crecimiento implica precios, el crecimiento implica sacrificios. Muchas veces el crecimiento implica desprenderse de algunos de vicios, de hábitos negativos, de hábitos destructivos, desprenderse de eso. Y el precio que implica esas renuncias, no todos están dispuestos a pagar. ¿Sí? Y por eso el crecimiento se encuentra con esta brecha de la expectativa. Jim Rohn decía: tú no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar tu dirección. ¿De acuerdo? De aquí a mañana no tenemos la expectativa de encontrar ya una persona 100% mejor o con todas las debilidades superadas y con todas las fortalezas potenciadas, pero por lo menos queremos encontrar a una persona que ya sabe cómo direccionar sus esfuerzos, sus estrategias, sus acciones para alcanzar una siguiente mejor versión de sí mismos. Y esto me lleva, por supuesto, a las conclusiones. En primer lugar, identifica aquellas áreas de tu vida en que necesitas mejorar, en que quieres mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, una de las áreas de mi vida, a pesar que a mí desde pequeño, durante mi niñez y adolescencia, me encantaba un montón la lectura, hubo una temporada en que dejé de leer, o por lo menos con la frecuencia que lo venía haciendo. Entonces, un libro de 200 páginas me tomaba un mes, mes y medio. Era demasiado. Entonces me propuse, y ahora estoy alcanzando a leer por lo menos un libro por semana, en mejor de los casos, o un libro cada 2 semanas, ya de 250, de 300 páginas. Superarse. Identifica aquellas áreas en que necesitas mejorar. Y que una de esas áreas sean los pensamientos que tú tienes acerca del crecimiento. ¿Sí? Y por supuesto, estos nuevos pensamientos que tú vas a reformar acerca de tu crecimiento personal tienen que estar totalmente libres de estas 8 brechas que hemos revisado, que hemos estudiado hoy. Sobre todo, busca un entorno que te ayude y que te motive a crecer. Un entorno con el que tú no te sientas conforme si te estancas. ¿Sí? Esa es la característica de un entorno de crecimiento. Un entorno donde tú no te sientas conforme si te estancas, si entras en zona de confort. ¿De acuerdo? Obviamente, ese tipo de entornos son entornos en que todos sus integrantes están en crecimiento constante. Y claro, el uno le motiva al otro, se motivan mutuamente, pero tú formando parte de ese entorno encontrarás esa motivación. Y por supuesto, define tu plan de crecimiento. Define un plan. Empieza con metas cortas, como te decía. Empieza con metas evaluables, ¿sí? Y que tú puedas acostumbrarte a ser un logrador de objetivos.
a ser un alcanzador de metas, ¿sí? Fortalécete en eso, en esas áreas, y sin duda te esperaremos aquí en la siguiente sesión, donde podremos revisar más y más leyes del crecimiento. Ha sido un gusto tratar este tiempo junto a ustedes, y qué agradable ver que estamos conectados, que estamos trabajando en esa sinergia. Así es que les agradezco un montoncísimo y vamos a ver, Fernanda está por aquí. Perfecto, gracias, Fer. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados, tanto en Zoom como en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Gracias por cada uno de los conocimientos que nos has impartido el día de hoy, Mauricio. Esperamos que cada uno también podamos ponerlos en práctica para que no nos quedemos ahí estancados y no veamos obstáculos que tal vez son muy pequeñitos, pero nosotros los vemos gigantes y que por el miedo a fracasar nos quedamos sin actuar. Entonces vamos a empezar a indagar sobre nuestras habilidades y nuestras destrezas para seguir creciendo. Y muchísimas gracias, Mauricio, te esperamos el día viernes entonces para seguir aprendiendo más acerca de este crecimiento personal y profesional. Quiero invitar a cada uno de ustedes también, mañana iniciamos el webinar de, permítanme, voy a ponerles en la pantalla, manejo del DC. Este es un webinar especial que tiene una certificación por 40 horas académicas y tiene un costo de $50 para la certificación. Mañana a las 5 de la tarde iniciamos con este hermoso tema con nuestra querida Renata Delgado. No pueden perderse este hermoso webinar y el viernes les esperamos para seguir aprendiendo con Mauricio. Muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde y el viernes a las 4 de la tarde con Mauricio. Gracias, Mauricio. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias también a ustedes. Hasta luego. Buena tarde.